Buen día, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar de las micosis oportunistas. Nuestro equipo está conformado por Jennifer Castro, Julio López, Ingrid García, Freddy Armenta y Jorgen Solís. Pues la frecuencia de micosis invasivas debido a hongos patógenos oportunistas ha aumentado considerablemente a lo largo de las últimas 2 décadas. Este incremento se asocia a una morbimortalidad excesiva y presenta una relación directa con la ampliación de las poblaciones de riesgo de contraer infecciones fúngicas graves. Los grupos de alto riesgo incluyen pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea y de sangre periférica, trasplantes de órganos sólidos y cirugía mayor, y los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o enfermedades neoplásicas, los sometidos a un tratamiento inmunodepresor, los ancianos y los niños prematuros. Y los agentes etiológicos mejor conocidos de micosis oportunistas son Candida albicans, Cryptococcus neoformans y Aspergillus fungicatus. La incidencia anual estimada de micosis invasivas por estos tres patógenos comprende entre 72 y 290 infecciones por millón de personas en el caso de Cándida, 30 a 66 por millón en el caso de Cryptococcus neoformans y 12 a 34 por millón en el de Aspergillus. Pues ahora les hablaré de la candidiasis. Se ha determinado que las especies del género Cándida se conforman el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas. Las especies incluidas en este género constituyen la tercera causa más frecuente de infecciones septicémicas asociadas a catéteres centrales y superan a cualquier patógeno gram negativo individual. Desde 1980, la frecuencia de infecciones septicémicas por cándida se ha incrementado en un ritmo constante en hospitales de cualquier tamaño y en todos los grupos de edad. Aunque se han descrito más de 100 especies del género cándida, solo un pequeño número de ellas está implicado en infecciones clínicas y Candida albicans es la especie aislada con una mayor frecuencia a partir de muestras clínicas y generalmente representa entre un 90 y 100% de las cepas aisladas de muestras de mucosa. Hablando de su morfología, pues todas las especies del género Cándida se desarrollan como células levaduriformes ovaladas que forman yemas o conidios, a excepción de Candida glabrata. Las especies de Cándida producen también pseudohifas e hifas verdaderas. Y por otra parte, Candida albicans genera tubos germinales y clamidoconidios terminales de pared gruesa. Y Candida glabrata, la segunda especie más frecuente de Cándida, en numerosas situaciones carece de la capacidad de originar pseudohifas, tubos germinales o hifas verdaderas en la mayoría de las condiciones. Y los cortes histológicos, las especies de Cándida se tiñen débilmente con hematoxilina eosina e intensamente con las tinciones de ácido peridoico de Schiff, metenamina argéntica de Gomori y Gridley. Hablando de la epidemiología de Cándida, pues las especies del género Cándida colonizan al ser humano y otros animales de sangre caliente, por lo que se encuentran tanto en las personas como en los ambientes naturales. El lugar primario de colonización es el aparato digestivo, desde la cavidad bucal hasta el recto. También se desarrollan como comensales en la vagina y la uretra, la piel y bajo las uñas del pie y la mano. Se ha detectado la presencia de Candida albicans, eh, el principal agente etiológico de enfermedad del ser humano, en el aire, el agua y el suelo, además de en el ser humano y los animales. Y se estima que entre un 25 y un 50% de las personas sanas porta microorganismos del género Candida en la microflora normal de la cavidad bucal. Candida albicans representaría entre un 70 y un 80% de las cepas. Ahora hablando de los síndromes clínicos de Cándida, pues las especies del género Cándida pueden producir una infección clínica en prácticamente cualquier sistema orgánico. El espectro de infecciones abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación hematógena extensa con afectación de órganos diana como el hígado, el vaso, el riñón y el corazón y el cerebro. Y en el caso del cerebro, pues la mortalidad atribuible de manera directa al proceso infeccioso se acerca a un 50%. Las infecciones mucosas debidas a cándida pueden limitarse a la orofaringe o bien extenderse hacia el esófago y el tubo digestivo. Y en la mujer, la mucosa vaginal también constituye un lugar frecuente de infección. Generalmente estas infecciones se observan en pacientes con una inmunodepresión local o generalizada
o también en condiciones que favorecen la proliferación de estas levaduras. Estas infecciones suelen manifestarse con máculas blancas semejantes al requesón en la superficie de la mucosa afectada. También se describen otras presentaciones como el tipo pseudomembranoso, en el que el raspado revela una superficie hemorrágica heterogénea. El tipo eritematoso, formado por áreas aplanadas de color rojizo que pueden presentar escozor en algunas ocasiones. La leucoplasia candidiásica, un engrosamiento epitelial que no se desprende, blanco, causado por cándida y keilitis angular. Las especies del género Cándida pueden originar infecciones cutáneas localizadas en zonas de la superficie cutánea obstruida y húmeda. El paciente portador de una microflora mixta que contenga especies de Cándida puede desarrollar onicomicosis y paroniquia. Em, Durante el proceso de diseminación hematógena pueden aparecer también lesiones cutáneas. La candidiasis mucocutánea crónica es un trastorno infrecuente caracterizado por una deficiencia en la capacidad de respuesta de los linfocitos T frente a cándida. Los pacientes presentan lesiones mucocutáneas crónicas por cándida. La afectación del aparato genitourinario por cándida comprende desde la colonización asintomática de la vejiga hasta abscesos renales derivados de la diseminación hematógena. Em, la peritonitis por cándida puede darse en pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria crónica o tras una intervención quirúrgica del aparato digestivo. La candidiasis hematógena puede ser aguda o crónica. La candidiasis del sistema nervioso central puede tener lugar como consecuencia de una enfermedad hematógena y la mayor parte de los casos de afectación cardíaca se deben a diseminación hematógena. Ahora hablando del diagnóstico de laboratorio, pues el diagnóstico de laboratorio de la candidiasis para esto es necesaria la obtención de material clínico adecuado para su estudio mediante microscopía directa y cultivo. Las muestras de raspado de las lesiones se pueden examinar pues después de ser tratadas con hidrógeno de potasio del 10 al 20% que contenga blanco de calcofluor. Las formas levaduriformes de gemación y las pseudohifas se detectan con facilidad por medio de microscopía de fluorescencia. Los cultivos en medios micológicos estándar se emplean con la finalidad de aislar el microorganismo para su posterior identificación a nivel de especie y cada vez más estas muestras se inoculan directamente en un medio cromogénico selectivo. El diagnóstico de los restantes tipos de infección implica la realización de cultivos, excepto cuando sea posible la obtención de muestras tisulares para su examen anatopatológico. Ahora hablando de su tratamiento, prevención y control, pues hay un amplio abanico de opciones terapéuticas frente a la candidiasis. Las infecciones mucosas y cutáneas se tratan por medio de diversas cremas tópicas, lociones, pomadas y supositorios que contienen distintos fármacos antifúngicos del grupo de los azoles. El tratamiento sistémico por vía oral se basa en la administración de fluconazol o itraconazol. La colonización vesical o la cistitis se trata mediante la instalación de anfotericina B directamente en la vejiga o la administración por vía oral de fluconazol. Las infecciones de partes más profundas se precisan de un tratamiento sistémico cuya elección depende del tipo de infección, la especie responsable y el estado general del hospedador. Pues en un gran número de casos, la administración de fluconazol por vía oral puede ser bastante eficaz para el tratamiento de la candidiasis. El fluconazol es un fármaco eficaz cuando se administra por vía intravenosa en el tratamiento de la candidemia en pacientes no neutropénicos y los pacientes que sufren por candidemia durante la profilaxis con fluconazol y las personas con una infección comprobada por Candida krusei o Candida glabrata resistente a fluconazol necesitan un tratamiento con anfotericina B. Hola, yo soy Freddy Armenta y les voy a hablar sobre la micosis oportunistas producidas por Cryptococcus neoformans y otros hongos levoriformes no pertenecientes al género Candida.
Del mismo modo que las especies del género Candida, estos aprovechan los trastornos inmunodepresores, la utilización de dispositivos permanentes y la administración de antibióticos de amplio espectro. Y también algunos hongos levaduriformes no pertenecientes a Candida han encontrado una oportunidad de colonizar e infectar a los pacientes inmunodeprimidos. Y pues estos microorganismos pueden ocupar nichos en la naturaleza o bien subsistir en los alimentos y el agua. También pueden formar parte de la microflora del ser humano. Y aunque la lista de levaduras oportunistas es amplia, nos centraremos en dos patógenos de gran importancia, que son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Hablando de criptococosis, esta es una micosis sistémica causada por los hongos basiodimicetos, levaduriformes encapsulados por Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Y Cryptococcus neoformans presenta una distribución universal y se desarrolla como saprobio ubicuo del suelo, y en especial de aquel enriquecido con excrementos de paloma. Cryptococcus neoformans incluye los serotipos capsulares A y D, y Cryptococcus gattii incluye los serotipos B y C. Mientras que Cryptococcus neoformans se subdivide en dos variedades, que son el serotipo A y el serotipo D. En su morfología, microscópicamente, Cryptococcus neoformans y gattii son microorganismos levaduriformes encapsulados de forma esférica a ovalada y tienen un diámetro comprendido entre 2 y 20 micrómetros. El hongo se replica por gemación a partir de una base relativamente estrecha y por lo general se forman yemas solitarias, aunque en algunas ocasiones existen yemas múltiples y cadenas de células en gemación. Y el material clínico suele carecer de tubos germinales, hifas y pseudohifas. Y la forma de las células es variable en los tejidos teñidos con tinta china, que pueden ser esférica, ovalada o elíptica. Y las células están rodeadas por zonas esféricas o de contorno liso y fácil visualización, que representa la cápsula polisacárida extracelular. En su epidemiología en general, la criptococosis se contrae por inhalación de células de Cryptococcus neoformans y gattii, transportadas por el aire a partir de focos ambientales, y se disemina en los pulmones, habitualmente al sistema nervioso central, y esta produce una enfermedad clínica en los pacientes susceptibles. La criptococosis cutánea se debe a la inoculación transcutánea del patógeno, aunque esta es poco frecuente. Y aunque Cryptococcus neoformans y gattii tienen capacidad patógena en las personas inmunocompetentes, neoformans se encuentra la mayoría de las veces como un patógeno oportunista, y pues constituye la causa más frecuente de meningitis fúngica y tiende a afectar a pacientes con inmunodeficiencia celular. Mientras que Cryptococcus neoformans var y Neoformans var grubi tienen una distribución universal relacionada con suelo contaminado por excremento de ave. Cryptococcus gattii se encuentra en climas tropicales y subtropicales. En- Se asocia con árboles del género Eucalyptus, y pues sin embargo recientemente se ha identificado un foco endémico de Cryptococcus gattii en la isla de Vancouver, Columbia Británica, y los estados de Obregón y Washington. Hola, yo soy Jennifer Castro y les voy a hablar sobre la aspergilosis. Bueno, la aspergilosis engloba un amplio abanico de enfermedades causadas por especies pertenecientes al género Aspergillus. La exposición a Aspergillus
en el medio ambiente puede provocar reacciones alérgicas en los pacientes hipersensibilizados o bien una destructiva enfermedad pulmonar invasiva o diseminada en personas muy inmunodeprimidas. Se ha descrito alrededor de 19 especies de Aspergillus capaces de producir infecciones en el ser humano. Si bien la mayor parte de las infecciones se deben a Aspergillosis fumigatus, Aspergillosis flavus, Aspergillosis niger y Aspergillosis terreus. En estudios taxonómicos moleculares se ha demostrado que todas las especies señaladas anteriormente son realmente complejos de especies que contienen especies crípticas indistinguibles por criterios morfológicos, algunas de las cuales pueden tener importantes perfiles de resistencia a antifúngicos y rasgos patogénicos. Bueno, y hablando de su morfología, las especies del género Aspergillus se desarrollan como formas miceliales y alinas en cultivo. En el examen macroscópico, las colonias de Aspergillus pueden ser negras, marrones, verdes, amarillas, blancas o de otro color en función de la especie y de las condiciones de crecimiento. El aspecto de la colonia puede orientar la identificación inicial, pero la identificación definitiva precisa del estudio microbiológico de las hifas y la estructura de la cabeza conidial. Los Aspergillus forman hifas tabicadas ramificadas que producen cabezas conidiales cuando se exponen a aire en condiciones in vitro e in vivo. Cada cabeza conidial se compone de un conidióforo con una vesícula terminal. Hola, yo soy Ingrid García y les voy a hablar sobre mucormicosis. Este término hace referencia a un conjunto de entidades producidas por un hongo perteneciente a los subfilos Mucormicotina y Entomorphitomycotina. Estos hongos suelen causar una infección granulomatosa crónica de tejido subcutáneo. En su examen microscópico se pueden ver que son hongos filamentosos con hiafas cenocíticas y alinas, antes que se presentan algunos tabiques infrecuentes. En los tejidos, los mucomicentes se desarrollan como hiafas aplanadas monilíceas, atavicadas con un reducido número de tabiques en el diámetro de las hiafas, superando la frecuencia de 10 milímetros, y las hiafas se presentan en un contorno irregular. Son premorfas y a menudo se pliegan y retuercen sobre sí mismas. Y suelen ser angioinvasivas. Es una enfermedad esporádica de atribución universal. Los brotes focales de la mucormicosis se han asociado a la utilización de vendas o cintas adhesivas contaminadas en vendajes quirúrgicos que originan una mucormicosis cutánea primaria, mientras que la mucormicosis invasiva se produce en pacientes inmunodeprimidos y presentan unas características clínicas semejantes a la aspergilosis. Se puede distinguir de varias formas clínicas. Está la mucormicosis rinocerebral, que es una infección invasiva aguda en la cavidad nasal, los senos paranasales y la órbita, que afecta la estructura facial y disemina hacia el sistema nervioso central, con afectaciones de las meninges y el cerebro. Luego está la mucormicosis pulmonar, que es una infección primaria en los pacientes neutropénicos que se puede diagnosticar erróneamente como aspergilosis invasiva. Y por último tenemos la mucormicosis cutánea, que puede constituir en signos de la diseminación hematógena del patógeno. Para su diagnóstico se obtiene tejido dañado para realizar exámenes microscópicos directos, estudios anatopatológicos y cultivos. Pero a pesar de eso no se puede elaborar un diagnóstico seguro, sino depende del conjunto de indicios por el médico y el microbiólogo.
Es tratada con angiotensina B continuada de desbridamiento quirúrgico y la reconstrucción inmunitaria. De igual forma, les hablaré sobre los micosis producidas por otros hongos miceliales hialinos o también conocidos como hialoimifomicetos. Este tipo de hongo presentan una menor sensibilidad a algunos antifúngicos y en el tejido aparecen como hongos filamentosos ramificados y tabicados, lo que lo distingue de los aspergilosos. La identificación de estos microorganismos se realiza por medio de cultivos, ya que se cree que la mayor parte de la infección se adquiere como consecuencia de la inhalación de esporas o bien por la progresión de la lesión cutánea localizada. Dentro de estos hongos se encuentran los Fusarium, que son microorganismos que tienden a producir infecciones en pacientes neurotropénicos que suelen aparecer diseminados en la naturaleza y son casi siempre mortales, en ausencia de una reconstrucción inmunitaria. El tratamiento recomendado es la formulación lipídica de anfotericina B o boriconsol junto con la reconstrucción inmunitaria. Luego se encuentra el género de las Pseudosporidium. Son patógenos oportunistas resistentes a antifúngicos que se aíslan con facilidad a partir del suelo y constituyen una causa esporádica de micetoma. También se originan infecciones localizadas y diseminadas de carácter grave en pacientes inmunodeprimidos. Puede llegar a presentar úlceras, endoftalmitis, sinusitis, neumonía, endocarditis, meninges, artritis o osteomielitis. Este género tiene una resistencia a la anfotericina B y una sensibilidad hacia la variconsol y posaconsol. En sus cultivos tienden a ser colonias lanosas o algodonosas que inicialmente presentan una coloración blanquecina y más tarde adquieren un color marrón grisáceo a verdoso. Su principal vía de entrada son las grietas cutáneas o catéteres intravasculares. La especie más frecuente es la Paestylomisis, que son agrupaciones de cadenas unicelulares con forma entre ovoide y fusiformes, que poseen una base ancha y de cuello largo del diámetro decreciente, y para su tratamiento se administra voriconazol. Hola, buenas. Continuaremos con neumocitosis. La neumocitosis juvenil es un microorganismo que produce infecciones limitadas casi exclusivamente a pacientes debilitados e inmunodeprimidos, en especial a los infectados por VIH. Constituye la infección oportunista más frecuente en los pacientes con SIDA. No obstante, su incidencia se ha reducido considerablemente a lo largo de los últimos años gracias a la utilización de medicamentos antirretrovirales de gran actividad. Antes se clasificaba como un protozoparásito, pero los datos moleculares y genéticos disponibles en la actualidad han obligado a incluirlo en el reino fungi. El ciclo vital de Pneumocitosis jurenchi incluye formas sexuadas y asexuadas durante la evolución de la infección en el ser humano. Pneumocitosis jurenchi puede existir en una forma trófica de vida libre, como un esporócito uninucleado o un quiste, que contiene hasta 8 cuerpos ovoides afusiformes. La pared del quiste parece una estructura colapsada, vacía tras la rotura del mismo. Las vías respiratorias representan la principal vía de entrada de neumocitosis, en el ser humano. La neumonía es la manifestación más frecuente de la neumocitosis, como su nombre lo indica, aunque en los pacientes con SIDA se puede observar manifestaciones extrapulmonares. Se ha descrito la afectación de los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea, el hígado, etc. Los indicios más recientes señalan que puede producirse la reactivación de una infección anterior latente junto con una infección primaria. Los pacientes inmunodeprimidos, debilitados y desnutridos, y especialmente los pacientes con SIDA, con bajos recuentos de linfocitos CD4. Las características distintivas de la infección de neumocitosis juvenil es una neumonía intersticial con un infiltrado mononuclear, formado fundamentalmente por células plasmáticas. El comienzo de la enfermedad es insidioso y aparecen signos y síntomas como disnea, cianosis, taquipnea, tos no productiva y fiebre. En la representación radiológica se suele corresponder a infiltrados intersticiales difusos con aspecto en vidrio esmerilado que se extiende desde la región iliar, aunque puede ser normal o presentar nódulos o cavitación.
El diagnóstico de infección de neumocitis se casi exclusivamente en el escópico de material clínico, como el líquido lavado broncoalveolar, el cepillado bronquial, el esputo inducido y las muestras de biopsia transbronquial o de pulmón abierto. El eje central de la profilaxis y el tratamiento de triptoprima sulfamethoxazol en pacientes con SIDA se han utilizado fármacos alternativos con pentamidina, triptoprima dapsona, clindamicina, primaquina, autovacuna y trimetraxato. Muchísimas gracias por todo. Esto sería todo.